Bueno, llegó la hora de las controversias. Ya yo creo que hay algunos de ustedes que están esperando esto desde el principio, aparte de todo el resto. ¿Ah? Bueno, y la verdad que este tema del uso medicinal de marihuana y de cannabinoides es un tema que todos sabemos que ha generado mucha controversia a nivel de la ciudadanía, ¿no es cierto?, a nivel de la sociedad. Pero parte importante de esa controversia ha sido facilitada probablemente porque hay no poca cantidad de gente que opina acerca de este tema con una superficialidad y un desconocimiento enorme, ¿ya? Ahora nosotros tenemos la posibilidad de tener en este ámbito, que es un ámbito científico, un ámbito entre pares, ¿ah? La posibilidad, ¿no es cierto?, de abordar estas controversias, lo que esperemos, ¿no es cierto?, que garantiza un espacio serio de discusión, que es el que todos hemos estado pidiendo y el que hemos tenido muy pocas posibilidades, porque a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, muchas veces se arma un enorme circo que termina en cualquier cosa menos en menos en ser un espacio serio de discusión, ¿ya? Bueno, y para esto entonces tenemos dos participantes en esta mesa. Voy a partir por las mujeres. Doctora Viviana Venegas, por favor, si quiere pase, ¿ya? La doctora Venegas es neuróloga pediátrica del Hospital San Juan de Dios y del Instituto de Neurocirugía y past president de la Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, SOPNIA, ¿ya? Y por otra parte tenemos al doctor Sergio Sánchez. Por favor, pase, doctor, ¿ya? Tiene su claque, el doctor Sergio Sánchez es médico cirujano, doctor en Humanidades Médicas y Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Complutense de Madrid y es miembro de la organización Latinoamérica Reforma, que es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a generar las mejores prácticas sociales en relación con las drogas, sean o no legales. Nos encantaría haber podido contar en esta mesa también con la directora de Investigación y Estudios Clínicos de la Fundación Daya, ¿ya?, a la que invitamos. Queríamos que este fuera un espacio que realmente comprendiera las distintas posiciones. Desgraciadamente ella declinó participar. Bueno, ¿cuál es la idea, por lo menos en términos de procedimiento? Se los explico. La idea es que yo les voy a plantear un punto controvertido, y que primero uno y después el otro se vayan explayando, profundizando en él, dando su perspectiva fundamentada, y que alternemos, primero uno y después el otro. Pero esta es solo la parte inicial, porque también le ruego al público, tengo aquí dos preguntas, la idea es que ustedes participen también en sumando, ¿no es cierto?, preguntas o puntos a esta controversia. Yo no sé hasta qué hora tenemos, porque eso es bien importante. Sí, unos 30 minutos, entonces hasta la 1:15, ¿sí? Ok, y que las hagan llegar por escrito. Repartimos papelitos, ¿no es cierto?, durante la conferencia anterior justamente para ello. Bueno, una de las primeras cosas que llama la atención después de estar escuchando todas las exposiciones de hoy día es la enorme propaganda, la enorme difusión que se le ha hecho a la marihuana como medicina, ¿ya? Llama mucho la atención, ¿ya? ¿Por qué una sustancia que tiene efectos solo modestos en algunos pocos problemas de salud demostrados hasta ahora, ha tenido más propaganda que ningún otro medicamento que yo nunca he visto en la vida, ¿ya? Mucho más incluso que otros medicamentos que se usan en las mismas patologías y que tienen un estupendo desempeño en esas patologías, ¿ya? Entonces, esa es mi primera pregunta, me gustaría que la abordaran desde el punto de vista amplio, pero también considerando en especial qué rol creen que está jugando la industria canábica y el marketing en la difusión del uso medicinal de la marihuana. ¿Viviana? Gracias, doctora Gaete, por la oportunidad de participar y gracias a ustedes por estar toda esta mañana debatiendo este interesante tema.
en particular de buscar una explicación de por qué la marihuana se ha vuelto tan popular como una hierba medicinal, cuya categoría no la ha alcanzado ni el cedrón, como decían, ni la manzanilla para la gastritis. Tenemos que recordar que muchos de los fármacos que se utilizan en la actualidad tienen su origen en productos vegetales, de plantas. Por lo tanto, uno no debe desconocer que la marihuana tiene componentes y ese es nuestro fundamento por el estar aquí reunidos, poder compartir en forma científica y hablar que nosotros en realidad reconocemos el poder, el potencial medicinal que puede tener algunos cannabinoides que están presentes en la cannabis sativa, es decir, diferenciar cannabis de cannabinoides. Ese ha sido nuestro espíritu todo este tiempo. Y desde el punto de vista de la medicina que practicamos, tener claro que algunos cannabinoides tienen un potencial medicinal es algo que tiene que estar presente en nuestro discurso. El por qué la cannabis se ha vuelto tan popular, yo creo que en parte puede tener un rol en lo que significa el mercado de la cannabis o el capital, el gran capital, así como cuando el tabaco partió, los médicos eran los que publicitaban las cajetillas diciendo que era bueno para el asma o diciendo que tenía muchos beneficios, y los afiches que ustedes pueden encontrar en Google pueden ser irrisorios a esta altura, pero partió siendo un producto llamado medicinal en un comienzo. Nosotros estamos frente al mismo escenario, pero bastantes años después, y quizás detrás de esto hay un mercado, un gran capital, pensando que es un producto que puede llegar a comercializarse y tener un mercado financiero que lo respalda. Pero yo, más allá de eso, pienso que la cannabis se ha vuelto popular por los propios pacientes, porque hay pacientes que buscan solución a sus enfermedades, a sus dolencias, en particular a lo que yo me dedico, que es la epilepsia. Tengo muchos pacientes con epilepsia refractaria que han buscado soluciones, pero resulta que en la televisión siempre salen los reportes de los pacientes encantados con la marihuana, pero no salen los desencantados. Y yo podría ofrecerles testimonio de muchos pacientes en los cuales han tenido recrudescencia de sus crisis, efectos adversos severos, y otros desencantados que, si bien no han tenido efectos adversos, han abandonado su práctica por no ver un efecto en la reducción del número de crisis. Yo creo que eso tiene mucho que ver, es decir, el encontrar un grupo de pacientes que en la cannabis como planta total han encontrado cierto nivel de alivio en sus dolencias. Y eso, dado todo el conocimiento que hemos podido adquirir en esta charla, es lógico. Si la marihuana como planta, como cannabis, tiene cannabinoides que potencialmente pueden ser. Lo que no podemos asegurar en cuanto a eficacia total es para el total de los pacientes, y menos desconocer los potenciales efectos adversos que puede tener el consumo de una planta con todos los componentes incluidos. Bueno, gracias, buenos días. Para mí es un placer estar aquí auspiciado por el Colegio Médico, esta discusión que creo que es necesaria y que es parte de la respuesta también a la pregunta, puesto que el debate de la marihuana medicinal, el colegio y el gremio ha tenido una responsabilidad, en tanto creo yo que se ha metido demasiado tarde o un poco tarde, ha dejado espacio libre a otros actores que aquí nadie quiere mencionar el nombre de Ana María Gasmuri, pero han habido, digamos, déficit en cuanto a actuar y reconocer un fenómeno social. Esto nosotros con el doctor Musalem, que está por ahí, empezamos el 2011 a agitar las aguas del colegio médico y ya nos dábamos cuenta que esto existía, y sin duda que es una sustancia medicinal que es muy conocida. La gente, además hay un contexto político donde la gente está desconfiando, la gente identifica corrupción, identifica malas prácticas, identifica intereses en todos los actores, y asimismo en la industria farmacéutica. Entonces, están utilizando la planta desde hace tiempo. Cada vez hay más gente que tiene dolencias que lo hace. Le dejo
a los responsables, a los científicos que hagan esta investigación, pero nosotros como gremio le hemos dejado el espacio y creo que ahí hay un problema interesante de discutir desde el punto de vista epistemológico del cómo los médicos nos comportamos en un cierto marco de conocimiento, que es el que al mismo tiempo nos entrega toda la maravilla de nuestra profesión, de poder aliviar a las personas que sufren, pero que al mismo tiempo nos ciega a ver otras cosas que están fuera de nuestro marco epistemológico habitual, como por ejemplo estos fenómenos sociales. Es decir, hay una cierta tendencia a séptica o a ser higiénica en nuestra forma de ver el mundo, que no nos permitió ver con la suficiente premura que esto se venía. Ahora, tampoco yo quiero ser un pájaro mal agüero y decir que esto se acabó para nosotros. Yo creo que me encanta que el colegio médico y las sociedades médicas reconozcan que tiene una eficacia moderada para dolor, para esclerosis múltiple. Me gusta que hayan estudios desarrollándose, creo que eso es el camino correcto y estamos totalmente a tiempo de hacernos cargo de una realidad política en un contexto político donde la gente está usando la planta. Sergio, disculpa, ¿y qué rol piensas tú que tiene la industria canábica y el marketing en esta enorme difusión y propaganda que se ha hecho? Bueno, la industria canábica tiene sus formas de proceder, nosotros las conocemos bien, hay un intenso lobby no solamente para los productos canábicos, sino que tenemos los visitadores médicos metidos en los hospitales todos los días, tenemos viajes, la otra vez estaba en una cena con un colega que se fue 2 semanas a París, financiado por un laboratorio dermatológico. Es decir, tenemos los incentivos, los conocemos. A nivel del gobierno habría que preguntarle al doctor Alex Figueroa cómo ha sentido él el lobby, yo creo, pero creo que también existen formas y maneras. Ahora, lo del marketing es esencial, puesto que yo tengo la suerte de estar casado con una periodista que es experta en medios de comunicación masiva y ella me ha ido explicando cómo es la situación. Y uno ingenuamente como médico cree que la verdad está en los papers que leemos y en las discusiones que mantenemos, pero la verdad es que los medios de comunicación masiva generan realidad y generan un conocimiento que nosotros no debemos despreciar. Y desde ese punto de vista, efectivamente, una actriz de la televisión que salía, digamos, todas las noches en nuestro televisor durante 10 años, ya está integrada en la familia y es mucho más fácil que el mensaje que ella transmita tenga credibilidad para la gente común y corriente. Evidentemente que para este público no, pero para la gente común y corriente es una amiga más, es parte de la familia, lo que ella diga es verdad y eso es el marketing aplicado en la toma de decisión política. Y no solo ella, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ella en todo caso, hay muchos actores políticos que lo están haciendo y cada vez más. Ok. Tú tomaste el tema también, ¿no es cierto?, del rol de los medios de comunicación y el tema de Ana María Gasmuri. ¿Te fijas qué hace que en nuestra sociedad personas que no debiesen de alguna manera ser referentes técnicos en algunas materias, como es en esta, tengan mucha mayor capacidad de influir, tengan mucha en la toma de decisiones, ¿no es cierto?, en la opinión pública, etcétera, qué es lo que somos los médicos, los profesionales de la salud en este tema, que era además como tradicionalmente se tomaban las decisiones en este país. ¿Te fijas? Antes, en el fondo, si había algo que resolver respecto a los aspectos técnicos, se acudía, lo tradicional era a quienes tenían el conocimiento, ¿ok? El conocimiento científico, técnico. En este caso estamos viendo una cosa radicalmente distinta. Entonces, me queda claro cuál es tu opinión, Viviana, me gustaría que tú comentaras de eso, el rol de los medios de comunicación, qué mueve a los medios de comunicación, pero además, ¿qué pasa? Que aparecen estos referentes que de alguna manera no son los que poseen el conocimiento y que finalmente terminan pudiendo tener incluso más influencia que los tenemos. Yo creo que más allá de las personas o personajes que pueden estar rodeando este tema, el rol de los medios se considera importantísimo. Tal como dice Sergio, los medios construyen realidades, es decir, lo que desde la ciencia puede tener un discurso,
la construcción de los medios puede traducir otra verdad. Y de ahí a cómo se instala el tema, el receptor, al final, que es el lector o el que mira la televisión, puede entender un mensaje totalmente diferente, a pesar de que la evidencia o el experto, super experto, lo diga en primera plana, en pantalla. Si es que los medios construyen otra realidad, eso es lo que le va a llegar al lector. Y también coincide con una situación política, creo yo, que tiene que ver con que el tema de la marihuana se ha ideologizado. Es decir, se atribuye a la marihuana ciertos ideales de vida. Se considera como un tema de vanguardia, de modernidad. Y claro, el que tiene un discurso pro-canábico pasa a ser un personaje cool, un personaje con el cual la gente joven se identifica, una persona con la que, un personaje cuyo modelo de vida es aspiracional en mucha gente. Por lo tanto, si los medios presentan a un líder de opinión, a un rostro, como puede ser, no sé si algunos han tenido acceso a los videos promocionales que tiene la Fundación Daya, donde hay artistas, gente de pantalla, incluso un candidato presidencial, mostrándose entre las plantas de marihuana, eso se ve como cool. Y eso influye mucho en lo que las personas que tienen menos acceso a la información, y a la comprensión de lo que nosotros acá los médicos hablamos de evidencia. Cuando uno le habla a la persona de la calle, no, la evidencia dice, o sea, ¿qué es lo que es evidencia? Evidencia clase 1, clase 2, opinión de expertos, ensayo randomizado, doble ciego, cannabis, cannabinoides, es todo lo mismo. Por lo tanto, la responsabilidad de los medios ha cumplido un rol fundamental en lo que es la banalización de los peligros de la droga. Porque tal como se dijo acá, este estatus que tiene ahora la marihuana como una droga no peligrosa o droga inocua, influye directamente en la conducta de nuestro pueblo, y de nuestro pueblo que desgraciadamente no tiene las redes protegidas de las personas más informadas como ustedes, sino que están muy vulnerables a lo que es el acceso a la salud mental, que es cuando caen en adicción, y obviamente a la pérdida de oportunidades que tiene que ver en el consumo problemático. Es decir, un joven que cae en adicción, le cortamos su futuro, y si son muchos jóvenes los que caen en adicción, hipotecamos nuestro futuro como país. Y eso es un poco la preocupación nuestra como sociedades científicas, más allá de que un adulto tenga consumo recreativo o una abuelita se ponga la cremita de marihuana para la artritis. Aquí hay un abanico amplio, pero tenemos que nosotros como médicos, que somos los que, entre comillas, aconsejamos a nuestros pacientes y a quienes nuestros pacientes nos preguntan, estar informados y ser responsables en nuestro rol en cuanto a informar a la comunidad. Ok. En la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Salud, se ha estado discutiendo un proyecto de ley que modifica el Código Sanitario y la Ley 20.000 con el objeto de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado y despenalizar su expendio y cultivo para fines medicinales. ¿Ya? Mi primera pregunta, ¿resulta necesario hacer una ley, modificar la ley, para que los pacientes que eventualmente puedan beneficiarse del uso terapéutico de los cannabinoides los reciban? ¿Ok? Y en segundo lugar, ¿qué opinión tiene cada uno de ustedes de esta ley, de esta moción que está en la Cámara de Diputados? Respecto del uso medicinal, me gustaría, porque si no podemos irnos por las ramas aquí con todo el tema recreativo. Bueno, brevemente yo pienso que en la ONG nosotros tenemos, la verdad, una consulta donde estamos atendiendo gente que usa cannabis con fines medicinales desde hace un año y tanto ya. Tenemos como 1.300 pacientes en control, somos 3 o 4 médicos dependiendo de la temporada, todos chilenos. Y con la actual legislación nosotros lo estamos haciendo con un cierto grado de compliance, es decir, nosotros la recetamos con receta médica retenida, estamos trabajando con la idea de autocultivo en algunos casos, también se están formando clubes de pacientes que cultivan colectivamente, y también hemos recibido, por supuesto, algunas visitas de amigos de la industria que nos están mostrando sus productos.
Por lo tanto, para estas preguntas específicas, yo pienso que no es necesario hacer modificaciones. Ok. Viviana, ¿qué piensas tú? ¿Es necesario hacer una ley para lograr que los pacientes se beneficien, los eventuales pacientes que podrían beneficiarse? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sánchez. La legislación actual protege al consumidor, no lo penaliza, es decir, el consumidor de marihuana es mirado más bien como un paciente rescatable más que como un delincuente. Quizá todos los aspectos que tienen que ver con el tráfico, las cosas de seguridad pública tienen que ver un poco de arreglos a la ley para que queden bien clarificados esos puntos, pero yéndonos directamente a lo que es la marihuana medicinal, por llamarlo así, los pacientes que yo atiendo que están consumiendo por prescripción de la fundación o de otras instituciones, no tienen ninguna dificultad en tratar sus dolencias con la marihuana a través de una certificación de una receta médica, así que no necesita ninguna ley nueva esto. Y si tomamos como referencia la reglamentación que actualmente existe, ¿se necesitaría una modificación legal? Porque una cosa son los usos, ¿ya? Y lo que va sucediendo. Pero si tomamos en cuenta, te fijas, los mecanismos que actualmente se usan para probar los medicamentos en este país, ¿necesitaríamos una modificación legal como para poder utilizar los cannabinoides con los pacientes que lo requieran? La legislación actual contempla el uso medicinal de la cannabis en condiciones que el médico considera que va a ocasionar una beneficencia y no maleficencia al paciente. Por lo tanto, no requiere una discusión legal. Efectivamente, y además entiendo que los registros del ISP están abiertos para recibir este tipo de fármacos, es decir, es una cosa que depende del interés de la industria por hacerlo, de la factibilidad que tenga el ISP de reconocer los estudios clínicos que existen y, como decían aquí los colegas, de estudiar la bibliografía disponible y ver hasta dónde se puede mover la incorporación de estos fármacos y de las patologías que ya se ha visto que pueden ser beneficiadas. Aquí me están soplando que tenemos un estupendo asesor de Falmet, ¿no es cierto?, que nos puede dar más luces respecto a la necesidad o no de modificar la ley en ese sentido. Sí. Eso. Doctora, por favor. Pido mis más sentidas disculpas a todos ustedes por haberme atrasado en esta presentación, que ya no se va a hacer, pero que podemos aportar por lo menos con conocimientos generales del tema médico-legal y sobre todo de la prescripción de marihuana. Las razones las expondré a la nueva presidenta del Colegio Médico, personal y públicamente si es necesario. Efectivamente, lo que ustedes plantean, para bajar un poco la discusión a lo legal, que es lo que me empecé, digamos, el derecho debiera ser sentido común, no es más que eso. Por lo menos uno aspira a que el derecho sea sentido común. Y en ese contexto, los dos expositores o los dos panelistas tienen sentido común, porque las respuestas que dan tienen que ver con el derecho, o por lo menos con lo que se entiende. Efectivamente, no es necesaria esa modificación que se está discutiendo para que los pacientes puedan beneficiarse de la que tiene el nombre cannabinoide, ¿no es verdad?, de los cannabinoides, porque precisamente el decreto 84 permite esa indicación. Pero habiendo dicho eso, no es menos cierto que requiero aquí precisar en términos generales algo que pudiera no haber quedado, o por lo menos que esté en el aire, y es que por regla general la marihuana, la indicación de marihuana está prohibida y está considerada dentro de las drogas de la ley 20.000, cuyas sanciones van hasta los 15 años de presidio, digamos. Entonces, bajo esa lógica, uno pudiera partir diciendo la regla general es que no puedo, y hay excepciones, que es las que ha venido a traer el artículo 84, el decreto 84, y en el contexto puntual de esta pregunta, efectivamente, entiendo que más bien la modificación que se está discutiendo en el Congreso o la modificación del Código Sanitario tiene que ver más bien con ampliar algo que ya se puede hacer. No sé si eso da cuenta de la pregunta.
quizá complementar yo también. Los medicamentos en este país se han aprobado durante mucho tiempo por un proceso que está establecido y que tiene sus etapas. Alex Figueroa está acá. Alex, ¿tú quieres algún comentario? Está nuestro director del ISP. Yo creo que él también puede aportar a este tema. ¿Mm? Okay. Mira, lo primero que quiero afirmar es que hasta hace un año y medio, esta discusión era ilegal. O sea, todo esto que estamos conversando acá no hubiera sido posible de no haber contado con el doctor Montenegro, de haber contado con la gente del Ministerio de Salud, personas que también aquí han sido puestas en tela de juicio, como Ana María Gasmuri, el mismo gobierno, gente del mundo de la anestesiología, también de la psiquiatría, y que plantearon la necesidad de conversar en serio el tema de la marihuana, el tema de la cannabis. Y yo no voy a hacer un análisis de lo que aquí ya se ha dicho por gente inteligente y se ha manifestado en forma muy completa por parte de los expositores. Lo que sí quiero señalar es que hay una normativa que hoy día permite todo lo que ustedes están diciendo. El decreto 3, el decreto supremo 3, lo cambiamos hace un año y medio más o menos, y donde permitimos que los fitofármacos en Chile puedan incorporar estupefacientes psicotrópicos. Consecuencia, hoy día ese cambio ya se produjo. También se hizo el cambio del decreto 404 y 405, que permitió que, por así decirlo, la marihuana o la cannabis pudiera ser utilizado ahora con propósitos de investigación y para usos medicinales de acuerdo a la normativa vigente. En consecuencia, hoy día es posible, a través del cumplimiento de la normativa para ensayos clínicos, la normativa de elaboración de un producto farmacéutico, que en Chile se pueda acceder a medicamentos fabricados aquí o fabricados fuera del país para uso medicinal, un producto que está elaborado sobre la base de cannabis. Por lo tanto, eso hoy día es factible. Lo otro que es factible es que existe un reglamento o existe una legislación y una normativa que permite que se realice investigación. O sea, aquí yo he escuchado muchas situaciones en las cuales se podría resolver con investigación. La pregunta es, ¿quiénes están interesados en hacer esa investigación? Pero hay protocolos, ya el mismo hecho de que la Fundación Daya haya presentado, y también ellos han aprendido, porque es distinto hacerlo por los medios de comunicación, a hacer un estudio científico, serio, protocolizado, con indicadores, con seguimiento, con apego a la ética, y que al mismo tiempo obtenga los resultados para validar una evidencia. Porque a la larga, cuando uno le pregunta en el Congreso, por ejemplo, por esta discusión que se da, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti. Lo que es bueno para esa persona no necesariamente es bueno para mí. Lo que es bueno para nosotros dos no necesariamente es bueno para un tercero. Y lo que es bueno para esas tres personas, obviamente no necesariamente es bueno para una cuarta, y así sucesivamente, porque así nos vamos construyendo como comunidad. Y la comunidad en medicina tiene que ver con una prerrogativa que le otorga el Estado para ejercer a una persona un liderazgo en la sociedad y en la relación médico-paciente, que obviamente, como decía el doctor Salinas, requiere mucha autorregulación, pero también requiere no solo apego a una conducta ética o un marco ético o valórico, sino también requiere de evidencia científica. Porque lo que aquí se demuestra también, y perdonen que lo diga, ¿por qué no se ha hecho esta discusión antes? Pues bien, yo creo porque los intereses son tan claros, precisos, que impiden que discusiones de fondo se vayan desarrollando. Y eso uno lo ve, acuérdense cuando ingresaron los primeros antirretrovirales que no eran de la industria que los creó, hubo una tremenda discusión en la comunidad médica
respecto de estigmatizar un medicamento que era una copia. Bueno, finalmente los antirretrovirales han llegado, se han instalado, y así te pasa con la clozapina, por ejemplo, que en los 90 también se dio toda una pelea para que entrara el genérico versus el de marca. Y finalmente hoy día tenemos que toda la historia de los medicamentos químicos que han nacido con una patente, la discusión ha sido la misma. Sin embargo, en el tema de los cannabinoides, como dice la doctora, el gran problema, y se lo demuestro de una forma práctica, el laboratorio NOP ha tenido serios problemas, o tuvo serios problemas, para definir un estándar, una concentración, porque es distinto tener un porcentaje de THC y un porcentaje de CBD, y lograr que eso finalmente se vaya reproduciendo en el tiempo. Y por lo tanto, hacer un seguimiento para atrás de cuáles son las semillas que aportan para que esa planta finalmente dé el rendimiento desde el punto de vista científico y evidentemente desde el punto de vista comercial, que le permita elaborar un producto estandarizado, que pueda ser seguido, que cumpla con todos los estándares cuando se está probando en un ser humano. Ahora, respecto, y para terminar, lo que les quiero decir es que este espacio yo agradezco que se haya creado, es una muy buena oportunidad para poner las cartas sobre la mesa, para ver lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en aquello que hoy día se requiere más adelanto, más conversación, más diálogo, más negociación incluso, y al mismo tiempo entender que lo que estamos haciendo, ustedes, todos, cada uno en su rol, cuál es el sentido de lo que se está haciendo. Y el sentido no es otro que proteger la salud de la gente, que es darle un tratamiento a una persona que lo requiere y que tiene evidente o evidencia fuerte que asegure su seguridad y su eficacia. A partir de eso conversamos. Nosotros como ISP no nos vamos en la farándula, no nos vamos por el lado de vamos a conversar de uso recreacional o no, porque ahí yo también fui intendente de Santiago y entiendo que hoy día la percepción de riesgo en el consumo de marihuana por parte de la población joven está muy baja. En consecuencia, ahí tenemos un problema social, político, de salud pública, evidente y que es necesario abordar. Pero tampoco nos puede llevar a estigmatizar que el uso de la marihuana tiene efectos catastróficos para todo el mundo. Pero tenemos que buscar el justo equilibrio y ahí la comunidad científica tiene el deber de hacerlo, particularmente porque sabemos que, y no hay que tener los ojos vendados para decir, mire, en Chile tenemos narcotráfico y en Chile tenemos una situación que nos hace vulnerables en las poblaciones y los diferentes lugares de distinto grado cultural y socioeconómico. Por lo tanto, nosotros como ISP tenemos que atender que el uso que se haga de un producto sea serio, con responsabilidad científica, apegado a las normas, con protocolos bien hechos, bien diseñados, bajo el marco ético que demanda el ejercicio de la ciencia y al mismo tiempo no perder de vista de que estamos en un contexto que podríamos estar conversando todo un día de por qué llegamos a esta situación en la cual nos damos cuenta que aquí hay muchos intereses en juego. La pregunta es, ¿quiénes van a defender el interés más importante en una comunidad? Que es la persona humana, que es la salud, su dignidad. Ese es nuestro rol. Nosotros somos una institución científica, técnica, que se debe a una misión, que es proteger la salud de las personas. Y en eso vamos a tener las puertas abiertas siempre a quienes quieran colaborar en ese marco, y tal como ha sido la invitación de la doctora Gaete, nosotros estamos disponibles para seguir conversando y para ayudar en el debate. Gracias. Muchísimas gracias, director. A ver, tenemos preguntas ahora de la audiencia, ¿ya? Tienen que ver un poco quizá con las que se han hecho, pero las aristas son otras. ¿Qué opinan sobre el autocultivo y su posible efecto en la sociedad joven? Se promueve el autocultivo como solución alternativa, en este caso para uso medicinal, ¿ya? Pero ¿no será mejor que la regulación de medicamentos derivados de la cannabis, la regulación,
pero que no son marihuana y así resguardan la salud de toda la sociedad y no solamente de los que la necesitan medicinalmente. ¿Quién quiere partir? Parece que te toca. Sí. El autocultivo de marihuana es un concepto bastante amplio, no existe así como una visión única respecto a lo que yo o cualquiera de ustedes puede entender como autocultivo. Y en ese contexto, cuando uno analiza la libertad de autocultivo, sea por prescripción o por libertad individual, como sea planteado desde el punto de vista legal, porque también pudiéramos llegar a un extremo del derecho de cualquiera a tener una planta, nos pone una condición de vulnerabilidad al consumo adolescente altísima, porque está demostrado que la facilitación del acceso aumenta el consumo. Eso es una realidad que toda la investigación clase 1 la ha demostrado. Es decir, si es que tuviéramos que disponer de marihuana como medicina porque la evidencia ha demostrado seguridad y eficacia en algunos contextos clínicos, debiera ser algo muy, muy regulado. El autocultivo es en una casa disposición no solo del fruto, que es donde se saca el extracto, sino que también de las hojas, del tallo, y todo es aprovechable. Por lo tanto, la capacidad de fiscalización de lo que es el consumo interno en el hogar o de la venta de todos los derivados que puede salir de una planta, yo no sé si ustedes tienen la dimensión de lo que puede llegar a ser una planta. O sea, puede llegar hasta acá al techo, con hermosa planta, que ocupe por lo menos 3 metros cuadrados, una planta. Por lo tanto, esto del autocultivo suena como saludable, uno se imagina una plantita pequeña, en una maceta, en una condición controlada, pero autocultivo de una planta puede ser un bosque si pensamos en 2 o 3 plantas. Imaginemos esto en un barrio vulnerable de Santiago, puede ser un prado, es decir, lo prado. La verdad es que desde el punto de vista de la marihuana medicinal nosotros no estamos de acuerdo con el autocultivo. Bueno, me toca ser el contradictor porque la verdad que el problema político por el que nosotros iniciamos el trabajo en la ONG era que la gente se iba presa por delitos menores asociados a drogas, lo cual encontramos una ridiculez que había que de alguna manera cambiar. Y por eso que el autocultivo surge como una medida de la tolerancia, de la modernidad del aparato del Estado con sus ciudadanos. Yo pienso que no hay que ver al otro con temor, aunque sean las poblaciones o una persona pobre, es una persona normal, igual que nosotros, igual que uno, entonces a uno no porque se fume un pito de marihuana se va a transformar en un mutante o un ladrón o en un delincuente, por lo tanto no hay que tener miedo y para fines médicos propiamente tales, la verdad es que el acceso es sumamente importante, mientras el laboratorio no ponga en el mercado su pastilla o Tilray o Canopy pongan sus fármacos en las farmacias, la gente no tiene acceso y tiene que inventarse una forma que puede ser el autocultivo o pueden ser los clubes sociales que le permita a la gente tener a la mano esta planta. Y comparto contigo que requiere regulación, sí, mucha regulación, pero la peor de todas las regulaciones es permitir que exista el mercado negro, que la gente vaya a la cárcel y arruine su vida por delitos menores asociados a drogas. Sí. Sí. Ok. Tenemos más preguntas, ¿ya? ¿Por qué el ingreso, aquí yo voy a pedir que se identifique la persona que hizo la pregunta, ¿por qué el ingreso de medicamentos con derivados de cannabis está produciéndose en Chile sin seguir el proceso por el cual cualquier medicamento que es mucho más riguroso y largo?
Aparentemente esta persona ha encontrado, sí, pero más que aparentemente se estaría ingresando medicamentos derivados de la cannabis sin pasar por los procesos que existen regulatorios. ¿Quién hizo esta pregunta? Eso, ya, ok. ¿Tenemos algún micrófono como para poder ayudar? Eso. Yo soy médico pediatra, Sí. especialista en adolescentes, y lo que yo he leído del ingreso del medicamento que está ahora a la venta y se puede usar, fue mucho más rápido y menos riguroso que otros medicamentos de uso habitual, que puede durar hasta 2 años el proceso para que ingrese a Chile. Y este fue un poco más rápido. Yo creo, Alex, están hablando del medicamento de Tilray específicamente. ¿Te gustaría poder aclarar este punto? Perfecto. Ya. Hola, buenas tardes. Sí, yo estoy a cargo de estupefacientes psicotrópicos del ISP y nosotros fuimos los que autorizamos este medicamento TC y T de origen canadiense. El Código Sanitario, en el artículo 99, contempla la posibilidad que el Instituto de Salud Pública autorice la importación de medicamentos sin registro sanitario en Chile en forma excepcional y provisional en una partida acotada, que es el caso de estos 2 medicamentos, que tienen una presentación de 5 y 10 miligramos por ml de THC. Se autorizó una partida limitada de 300 unidades por cada una de las presentaciones, y este artículo lo que está fundamentado en que cuando no hay una alternativa terapéutica presente en el país, el Instituto de Salud Pública puede autorizar esta importación, que es el caso. Sativex, tal como decía por ahí un médico, aún no ha llegado al país, no está autorizada su importación. Ustedes saben que Sativex es de origen inglés, no ha llegado al país todavía y por lo tanto no había una alternativa terapéutica presente en el territorio nacional. Basado en eso, se autorizó esta partida limitada de 300 unidades en forma excepcional y acotada para ser utilizada durante el año 2017. Gracias. Ok, muchísimas gracias. A ver, tenemos una pregunta que yo prefiero que la persona que la hizo se la haga directamente al doctor Sánchez acerca del financiamiento de la Fundación Latinoamérica Reforma y el propósito. Pero esto yo creo que es para ti y es personal porque no tiene que ver con nuestro tema de hoy. Me gustaría que esa persona después pudiera preguntársela directamente a él en otro contexto. Nos preguntan como médicos, queda claro que la evidencia científica frente al uso de THC y derivados queda clara. Me gustaría saber si esta información está siendo compartida y explicada a los legisladores que están relacionados con la idea de legislar el uso de la marihuana. ¿Se invitaron a los legisladores a este seminario? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Eso. Desde las sociedades científicas hemos estado haciendo lobby por ley de transparencia, están todos consignados en las agendas de los honorables que hemos podido visitar, y les hemos hecho una presentación respecto a la evidencia científica, encontrándonos muchas veces con legisladores que no tenían mucho conocimiento de siquiera qué es lo que era la cannabis, cannabinoide. La verdad es que en el mundo político, no los diputados que son médicos, sino que en el mundo político, me refiero a otro tipo de profesionales, había gran nivel de desconocimiento respecto a las cifras de salud pública nacional y respecto a los estudios que hay con uso medicinal de cannabinoides y la diferenciación particularmente de cannabis y cannabinoides, que eso ha costado muchísimo, no solo en el mundo científico, entre los propios médicos, sino que también a nivel político y a nivel de la comunidad, que asimilan lo mismo. Cannabis, cannabinoides, parece un trabalengua, pero no es lo mismo, y eso es lo que nos ha costado. Y con respecto a ver si fueron invitados o no, la doctora Acevedo.
Eso, este espacio fue organizado como un espacio de discusión entre pares, que tenía que ver, te fijas, con cautelar algunas condiciones básicas como para poder hacerlo. Se ha trabajado con los legisladores. ¿Quieres contestar tú también? Sí, no, un pequeño comentario, es que no quiero ser mal pensado, pero por el tinte de esta pregunta de que cuál es el financiamiento de Latinoamérica Reforma, quiero responder derechamente a esta persona anónima que sí me interesa la salud general. De hecho, soy director de un hospital público y que la organización se financia con los aportes voluntarios que los pacientes que atendemos nos entregan, que es un presupuesto aproximado de 2 millones de pesos al mes, y ese es el financiamiento, vamos a transparentarlo. Y respecto a la pregunta de los cambios de ley, acá el doctor Avelino Jiménez me hace una observación, que yo lo admiro mucho porque él es uno de los que ha estado trabajando el tema desde muchos años, y dice aquí que en realidad la ley 20.000 habría que modificarla, si es que entiendo lo que dice acá, por el tema de los permisos del cultivo que lo tiene que dar el SAC. Pero yo no estoy de acuerdo con Avelino, contigo, porque si uno ve la ley 20.000, en el artículo 50, el inciso final, considera autorizado la tenencia, porte y consumo. Y tenencia se ha interpretado por los fiscales como tener una planta, 2 plantas o plantas, hasta 76 plantas. Hay uno de los pacientes míos por ahí dando vueltas que tenía 76 plantas en casa, que yo consideraba que era mucho, pero el fiscal consideró que era razonable. Bueno, aplaudamos a nuestros, por favor, a los participantes en esta mesa. Precisar que, disculpen, aquí me recordaban, invitamos a nuestros legisladores de la Comisión de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados que eran profesionales de la salud, ¿ya? Mario, ¿tú vas a cerrar el...? Ok, ¿ya? Bueno, nuestro objetivo fue hacer una puesta al día de la evidencia actual en el uso médico de cannabis y cannabinoides, incluyendo a todas las sensibilidades del debate. El alero del Colegio Médico permite esto, así que mis más profundos agradecimientos al Colegio Médico por habernos permitido realizar esta actividad. Creemos que logramos ese objetivo con las excelentes presentaciones de nuestros expositores, así que mis agradecimientos a ustedes, los expositores. Quedan preguntas abiertas, que será labor de cada uno de los asistentes responder, tomando en cuenta las diferencias sustantivas que hemos aprendido en este simposio sobre una cosa es la cannabis sativa como planta y otra cosa los fitofármacos específicos derivados de ella, y además el más alto estándar ético que se espera de nuestro rol profesional. El debate continuará y esperamos que los asistentes a este simposio sean agentes activos, manejando información científica confiable y no proveniente de fuentes no científicas que lamentablemente tienen alto impacto mediático hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.